En el mundo del crimen colombiano, tras el ocaso del temible Pablo Escobar, surgió un heredero de su legado, Don Berna. Este enigmático líder, capaz y despiadado, se alzó para llenar el vacío dejado por el capo caído, estableciendo su propio reinado de terror y dominio. Pero antes de continuar, asegúrate de dar like, suscribirte y activar las notificaciones para más historias fascinantes como esta. Diego Fernando Murillo de Jarano, un nombre que resonaría en los círculos más oscuros de la sociedad colombiana, emergió en la sombra de un país marcado por la violencia y la intriga. Nacido el 25 de febrero de 1961 en Cartago, Valle del Cauca, su destino parecía sellado desde el inicio. Inmerso en el turbulento mundo de la guerrilla, encontró su punto de partida en el EPL, un pequeño pero influyente grupo insurgente. Sin embargo, su trayectoria pronto lo llevaría por caminos más sombríos. Desde el corazón de los movimientos guerrilleros, Murillo escaló posiciones hasta convertirse en un engranaje vital en el entramado del narcotráfico colombiano. Tras el asesinato de su jefe a manos de Pablo Escobar, Murillo se convirtió en una pieza clave para los Pepes, un grupo formado con un solo propósito: acabar con el reinado del temido capo del cartel de Medellín. Su astucia y habilidades tácticas lo convirtieron en un elemento indispensable en esta lucha por el control del crimen organizado. El turbulento viaje de Murillo lo llevó a aliarse con figuras prominentes del bajo mundo, desde Fernando Galiano hasta Carlos Castaño. Su influencia se extendió por regiones donde el poder y la ley se desvanecían, como el norte del Valle, donde forjó alianzas con carteles locales para consolidar su dominio. A medida que la historia avanzaba, Murillo emergió como un líder implacable, dirigiendo bandas de criminales y paramilitares con mano firme. Desde Medellín hasta el Valle de Aburrá, su influencia se hacía sentir, tejiendo una red de poder y corrupción que se extendía por todo el territorio colombiano. Sin embargo, su imperio no estaba exento de conflictos internos y traiciones. Los oscuros callejones del crimen organizado vieron caer a sus aliados y rivales, mientras Murillo maniobraba con destreza entre las sombras, asegurando su posición como uno de los jugadores más influyentes en el tablero del crimen. Don Berna marcó un hito en la historia criminal de Colombia al liderar el primer proceso de desmovilización de las autodefensas en Medellín el 25 de noviembre de 2003. Con un total de 855 hombres bajo su mando, su influencia parecía extenderse más allá de las fronteras de la ciudad. Pero la sombra del pasado nunca desaparece por completo, y para Murillo, esta sombra tomó la forma de un pedido de extradición por parte de las autoridades estadounidenses. Un indictment de apenas 8 páginas detallaba su presunta participación en el narcotráfico, una acusación que él negaba vehementemente. En medio de estos turbulentos eventos, Murillo recordaba su encuentro con Pablo Escobar en la catedral, un momento que marcó un punto de inflexión en su vida. Aunque Escobar había caído, su legado de violencia y poder perduraba, y Murillo se encontró ascendiendo en las filas del inframundo colombiano, ganándose el título de sucesor del legendario capo. Bajo su liderazgo, Medellín se convirtió en su feudo, donde controlaba cada aspecto del crimen organizado, desde el tráfico de drogas hasta el robo y el homicidio. Su red de leales seguidores recolectaba los beneficios de sus actividades, asegurando que cada operación dejara una parte sustancial en las manos de Don Berna. Los traspasos de bienes, desde carros hasta propiedades de lujo, comenzaron a llevar el sello distintivo de la oficina de Envigado, marcando el inicio de una nueva era de influencia en el mundo del crimen organizado. Bajo el mando de Don Berna, surgieron nuevos testaferros dispuestos a sacrificarlo todo por mantener su lealtad. Encargado de supervisar las operaciones en el sur del Valle de Aburrá, Adolfo León Ospina Montoya, conocido como Gillo, desde su base en el poblado de Gijo, controlaba el lucrativo comercio de drogas y otros negocios ilícitos. Mientras tanto, en otras regiones estratégicas, como el norte de Medellín, figuras como el Indio y el comandante Orión se encargaban de garantizar el dominio de Don Berna. Sin embargo, el poder de Don Berna no estaba exento de violencia y represión. La llamada Operación Orión, dirigida por agentes de la policía bajo las órdenes de Orión y Cargo, tenía como objetivo eliminar a cualquier miembro de la organización que desobedeciera sus dictámenes. Bajo su alias de Adolfo Paz, Murillo también controlaba la temible Banda de la Terraza, herencia del legado de Pablo Escobar.
Esta banda, responsable de una larga lista de crímenes, incluyendo asaltos a bancos y edificios, se enfrentó a la furia de Don Berna, cuando varios de sus integrantes fueron ejecutados en una hacienda en Córdoba. Buscando seguridad y poder, Don Berna encontró refugio en el Valle del Sinú, junto a Carlos Castaño, donde invirtió su considerable fortuna y se convirtió en un líder paramilitar de renombre. Desde esta posición, entró en las negociaciones con el gobierno, representando a los bloques Héroes de Toloba y Héroes de Granada. Pero detrás de la fachada de poder y control, la violencia y la brutalidad reinaban. Figuras como Daniel Mejía Ángel, asignado como comandante del Héroe de Granada, enfrentaron un destino cruel, desapareciendo en circunstancias espeluznantes. En este mundo de sombras y traiciones, Don Berna se mantenía firme, tejiendo su red de influencia y poder, mientras el país se veía envuelto en un torbellino de violencia y corrupción. La historia de Diego Murillo, alias Don Berna, está marcada por una serie de eventos tumultuosos que lo llevaron desde las alturas del poder criminal hasta el frío encierro en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. A medida que las autoridades colombianas intensificaron sus esfuerzos para capturar a los hombres que dirigían la oficina de Envigado, Murillo se encontró en el centro de una intensa persecución. Sin embargo, su influencia y riqueza lo mantenían un paso adelante, desafiando los esfuerzos de las autoridades para ponerlo tras las rejas. Pero la ley finalmente alcanzó a Don Berna, cuando fue acusado de ser el cerebro detrás del asesinato del diputado Orlando Benítez en 2005. Lo que puso en peligro las negociaciones de paz con las AUC. Aunque inicialmente su fuga parecía amenazar el proceso, finalmente se encontró una solución, permitiendo que las negociaciones continuaran. A pesar de su encarcelamiento, Murillo no ha renunciado a la esperanza de negociar beneficios a su condena, enviando cartas abiertas y buscando una salida a su situación. Pero su legado, marcado por la violencia y el crimen, continúa resonando en la historia de Colombia, recordándonos los oscuros rincones del poder y la corrupción. El traslado de Don Berna a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en diciembre de 2007 fue visto por la embajada como un paso importante y valiente en la lucha contra el crimen organizado en Colombia. Su historial de desprecio por la ley y su continuación en actividades criminales incluso desde la cárcel lo convirtieron en un símbolo de la impunidad que amenazaba el proceso de paz en el país. A medida que las investigaciones revelaban su persistente participación en actividades delictivas desde la cárcel de Itagüí, se tomó la decisión de trasladarlo a Cómbita, junto con otros líderes paramilitares como alias Macaco, con la posibilidad latente de extradición a los Estados Unidos. El plan de la banda de los Triana para asesinar a Rodrigo Granda Escobar, líder de las FARC, preso en La Dorada, arrojó luz sobre la continua influencia de Don Berna en los oscuros rincones del crimen organizado, incluso desde su encierro. Finalmente, en mayo de 2008, Don Berna fue extraditado a los Estados Unidos junto con otros líderes paramilitares, enfrentando una condena potencial de entre 27 y 33 años de prisión. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Don Berna. No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para más historias cautivadoras como esta. ¡Hasta la próxima!